El teléfono de Vladimir Yakovlev vibró con un mensaje. Miró la pantalla. El nombre de su esposa, Nina Yakovleva. Conferencia médica en Chicago la semana que viene. No lo olvides. Una sonrisa se dibujó en los labios de Vladimir. Se le había ocurrido una idea. Mientras Nina estuviera en Chicago, finalmente podría abordar la reforma del dormitorio, de la cual ella había estado hablando durante meses. ¿Qué mejor que sorprender a su amada con un espacio renovado? Se dirigió a la tienda de materiales de construcción, la cabeza llena de planes, cortinas nuevas, pintura, quizás incluso esa lámpara elegante que ella deseaba desde hacía tiempo. Mientras cargaba las cosas en el coche, en el fondo de su corazón, Vladimir sintió algo extraño. Algo no cuadraba con el mensaje de Nina. Lo descartó. 35 años, profesor de historia en una escuela secundaria, no era ningún adolescente paranoico. En casa, Vladimir se lanzó a la tarea con entusiasmo. Movió los muebles, tapó los zócalos, desmontó los armarios. Y entonces la encontró, una simple caja de cartón, escondida en un rincón del armario de Nina. La curiosidad pudo más. Levantó la tapa, esperando encontrar viejas fotografías o recuerdos. Pero lo que vio le heló la sangre. Cartas de amor apasionadas, firmadas simplemente con una K. Fotografías de Nina con un hombre que Vladimir no reconocía, demasiado íntimas para su comodidad. 2 teléfonos prepago que nunca había visto, y lo más terrible, una nota con un plan para deshacerse de Vladimir de una vez por todas. Le temblaban las manos mientras examinaba el contenido. No podía ser verdad, alguna broma macabra. Pero carta tras carta, fotografía tras fotografía, la verdad se hacía innegable. Su esposa le estaba engañando, y parecía estar planeando algo mucho peor. Se derrumbó en la cama, la cabeza le daba vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Quién era esa K? ¿Y qué querían decir con deshacerse de él para siempre? Su primer impulso fue enfrentarse inmediatamente con Nina, pero una pequeña voz de la razón lo detuvo. Si realmente estaba tramando algo, revelar sus cartas podría ser peligroso. Necesitaba consejo, apoyo, necesitaba a Alejandro Grigorievich. Vladimir marcó el número de su mejor amigo y colega. Alejandro contestó a la tercera llamada. «Hola, amigo, ¿qué sucede?» La voz de Vladimir se quebró. «Sasha, necesito tu ayuda. ¿Podemos reunirnos en el Vykusno y Tochka lo antes posible?» Había algo en su voz que hizo que Alejandro no dudara. «Voy en camino, aguanta, amigo». Media hora después, Vladimir estaba sentado frente a Alejandro en un reservado semioscuro del Vykusno y Tochka. El bar estaba sorprendentemente vacío para ser un sábado. Le temblaban las manos mientras deslizaba la caja por la mesa. «Encontré esto mientras ordenaba el armario», susurró. «No vas a creer lo que hay dentro». Alejandro levantó una ceja, pero se quedó callado, comenzando a examinar el contenido. Vladimir observó cómo la expresión de su amigo cambiaba del curiosidad al shock y a la ira. «Dios mío, Vladimir», exhaló Alejandro, «ni siquiera sé qué decir». «Dime que estoy loco», suplicó Vladimir. «Dime que hay alguna explicación inocente para todo esto». Alejandro negó con la cabeza. «Ojalá pudiera, amigo, pero esto se ve terriblemente incriminatorio». Pasaron la siguiente hora examinando cada fragmento de evidencia. Las cartas de amor eran explícitas, sin dejar dudas sobre la naturaleza de la relación. Las fotografías mostraban a Nina en escenas íntimas con un hombre alto y moreno que Vladimir no reconocía. «Espera un momento», dijo Vladimir entrecerrando los ojos mientras examinaba una de las fotografías. «Conozco a ese tipo. Es Kirill Bedrosovich. Trabaja con Nina en El Buen Doctor». Alejandro silbó suavemente. «Bueno, esto definitivamente complica las cosas. ¿Crees que esa conferencia es solo una tapadera?» Vladimir asintió, sombrío. «Debe serlo. Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciego?» «No te culpes», dijo Alejandro. Alejandro, poniendo una mano sobre el hombro de Vladimir, dijo: «Confías en tu esposa, eso no es un crimen». «Pero lo que están planeando...» Vladimir indicó la amenazante nota. «¿Qué hago ahora?»
Alejandro reflexionó. Necesitamos más información, pruebas irrefutables. ¿Has pensado en contratar a un detective privado? Vladimir parpadeó sorprendido. Esa idea ni siquiera se le había ocurrido. ¿De verdad crees que es necesario? Escucha, no quiero desanimarte, pero si siquiera la mitad de lo que hay en esta caja es verdad, necesitas protegerte, legalmente y físicamente. La realidad se le vino encima a Vladimir con toda su fuerza. Su esposa, la mujer a la que amaba y en la que había confiado durante años, posiblemente estaba planeando hacerle daño. El mundo a su alrededor daba vueltas. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Alejandro se inclinó. «¿Qué quieres decir?» Vladimir suspiró profundamente. «No me nombraron jefe de departamento la semana pasada. Creí que ya no podía empeorar, pero...» Gestos desesperadamente hacia las pruebas extendidas sobre la mesa. «Perdón», dijo Alejandro. «¿Por qué no me contaste nada sobre el trabajo?» Vladimir se encogió de hombros. «No quería agobiarte con mis problemas. No aporta mucho». Guardaron silencio. El peso de la situación de Vladimir colgaba entre ellos. Finalmente, Alejandro habló. «Bien, esto es lo que haremos. Primero encontramos un buen detective privado. Obtenemos pruebas irrefutables de que Nina y ese Kirill están tramando algo. Mientras tanto, compórtate normalmente en casa. No les des motivos para sospechar que sabes algo». Vladimir asintió, agradecido por la sangre fría de su amigo. «¿Y después?», preguntó. «Después averiguamos qué es exactamente lo que están planeando y cómo detenerlo», declaró Alejandro con determinación. «Pero paso a paso, ¿de acuerdo? Te apoyaremos». Por primera vez desde que descubrió la fatídica caja, Vladimir sintió un rayo de esperanza. No estaba solo. Con la ayuda de Alejandro, tal vez podría resolver esta pesadilla y salir victorioso. Al salir del bar, Vladimir estaba decidido. Llegaría a la verdad, desenmascararía el engaño de Nina y todo lo que ella había planeado con Kirill. Estaría preparado. Poco sabía Vladimir que la madriguera del conejo era mucho más profunda de lo que jamás pudo imaginar. El lunes siguiente, Vladimir se encontró frente a Grisha Colombo, un detective privado con reputación de ser discreto y eficaz. Alejandro había realizado una rápida investigación y había organizado la cita, insistiendo en la urgencia. Grisha escuchó atentamente el relato de Vladimir, sus penetrantes ojos captando cada detalle. Cuando Vladimir terminó, ella se recostó en la silla, juntando los dedos en forma de pirámide. «Señor Yakovlev, no le voy a ocultar que lo que me dice es grave. Si sus sospechas son ciertas, estamos ante una infidelidad, en el mejor de los casos, y potencialmente algo mucho peor». Vladimir tragó saliva. «¿Qué tan rápido puede obtener pruebas?» «Deme una semana», respondió Grisha. «Necesitaré acceso a su casa cuando su esposa no esté, así como cualquier contraseña y datos de cuentas que pueda proporcionar. Cuanta más información tenga, más rápido obtendré resultados». Vladimir asintió, anotando todo lo que le pedía. Al entregar la información, lo invadió una ola de culpa. Parecía una traición, pero recordó el contenido de aquella caja y se reafirmó en su decisión. Nina lo había traicionado primero. Cumpliendo su palabra, Grisha presentó los resultados a los pocos días. La pila de pruebas heló la sangre de Vladimir. «Lo siento, señor Yakovlev, pero sus sospechas se han confirmado», dijo Grisha con suavidad pero firmeza. «Su esposa realmente le está engañando con el doctor Kirill Bedrosovich, pero eso no es todo». Vladimir se tensó. «¿Qué más?» Grisha extendió unos documentos financieros. «Parece que el doctor Bedrosovich y su esposa se están apropiando de fondos de la organización benéfica del hospital. Se trata de sumas importantes». La cabeza de Vladimir dio vueltas. Era mucho peor de lo que había imaginado. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» «Según los documentos, al menos 6 meses, pero posiblemente más», respondió Grisha, vacilando antes de continuar. «Señor Yakovlev, me temo que no son buenas noticias».
Extendió extractos bancarios e información sobre cuentas de pensiones. Los ojos de Vladimir se abrieron al ver los saldos drásticamente reducidos. Su esposa ha estado vaciando sistemáticamente sus ahorros conjuntos y su fondo de pensiones, explicó Grisha. El dinero se ha transferido a cuentas en paraísos fiscales que todavía no hemos podido rastrear. Vladimir sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Nina no solo le estaba engañando, sino que le estaba robando. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Como si leyera sus pensamientos, Grisha continuó. Señor Yakovlev, he visto casos similares. A menudo las víctimas se culpan a sí mismas, pero quiero que entienda, su esposa lo ha estado sometiendo a presión psicológica, a gaslighting durante años. «Gaslighting», repitió Vladimir, con una vaga familiaridad con la palabra. Grisha asintió. «Es una forma de manipulación. Ella lo hacía dudar de su propia memoria y sentido común. Esos momentos en que se sentía confundido, que pensaba que estaba perdiendo el control, fueron intencionales». Los recuerdos acudieron en cascada. Nina insistía en que él había aceptado planes de los que no recordaba nada. Documentos importantes desaparecían y luego aparecían inesperadamente donde ya había buscado. La sensación constante de pérdida de control. «Dios mío», susurró Vladimir, escondiendo la cara entre las manos. Grisha le dio tiempo para recomponerse antes de continuar. «Señor Yakovlev, sé que es duro, pero ahora debe concentrarse en su propia protección, legal y financiera». Vladimir levantó la cabeza con una nueva determinación en sus ojos. «Tiene razón. ¿Qué debo hacer primero?» «Debemos proteger los activos que queden», dijo Grisha, «y luego comenzamos a construir el caso. Cada prueba, cada inconsistencia en sus historias, todo cuenta». Mientras Grisha describía los pasos siguientes, Vladimir sintió una extraña mezcla de sentimientos: la amargura de la pérdida de la vida que creía tener, la furia por la traición de Nina, pero debajo de todo eso, una chispa de algo que no había sentido en muchos meses: esperanza. Él desvelaría la verdad, recuperaría su vida y se aseguraría de que Nina y Kirill respondieran por sus actos. Al salir de la oficina de Grisha, Vladimir estaba abrumado por la información. El peso de todo lo que estaba pasando amenazaba con aplastarlo, pero se obligó a concentrarse. Tenía mucho trabajo por delante. Primero, el banco. Tenía que bloquear las cuentas que Nina aún no había vaciado y abrir otras nuevas, solo a su nombre. Ensayó mentalmente su discurso. Una semiverdad sobre problemas de identificación debería funcionar sin despertar sospechas. Luego tenía que reunir todos los documentos importantes: certificado de nacimiento, número de seguro social, documentos del coche, todo lo que Nina pudiera usar en su contra. Mentalmente anotó que tenía que alquilar una caja de seguridad en el banco para guardar todo eso. Cuando se acercaba al banco, su teléfono vibró. Un mensaje de Nina. «Me retrasaré en el trabajo hoy. No me esperes». Las mandíbulas de Vladimir se apretaron. ¿Cuántas veces había recibido mensajes similares sin sospechar la verdad? Respiró hondo, obligándose a mantener una expresión impasible antes de responder. «No hay problema. Buenas noches». Simpleza, naturalidad, sin revelar nada. Al entrar en el banco, Vladimir pensó en las muchas preguntas que quedaban sin respuesta. ¿Hasta dónde llegaba esa trama de robo? ¿Había más víctimas además del hospital y él mismo? Y lo más importante, ¿qué era exactamente lo que Nina y Kirill planeaban hacerle? Las terribles palabras de aquella nota escrita a mano resonaban en su cabeza. Deshacerse de él para siempre. Un sudor frío le recorrió la espalda. Necesitaba respuestas, y rápido. Pero ahora tenía que concentrarse en la tarea actual. Paso a paso. Al acercarse al mostrador del cajero, Vladimir se enderezó, poniéndose la máscara de un ciudadano preocupado pero sereno. Era hora de comenzar a recuperar su vida. Poco sabía él que lo peor estaba aún por venir. Vladimir Yakovlev estaba en el garaje, con la mano ligeramente temblorosa, mientras examinaba un pequeño rastreador GPS. Era apenas más grande que una moneda,
casi invisible. Respiró hondo, preparándose para lo que iba a hacer. La semana anterior había transcurrido en una serie de operaciones secretas y noches sin dormir. Después de su encuentro con Grisha Colombo, Vladimir se había lanzado a recopilar pruebas. Había pedido cámaras ocultas y rastreadores GPS, pasando horas viendo videos tutoriales para asegurarse de instalarlos correctamente. Ahora, mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas del garaje, Vladimir se preparaba para llevar la vigilancia a un nuevo nivel. Se acercó sigilosamente al coche de Nina y con cuidado fijó el rastreador debajo del parachoques trasero. Su corazón latía con fuerza, esperando que Nina saliera de la casa en cualquier momento, pero la mañana permanecía tranquila. Vladimir volvió a la casa, dirigiéndose al portátil. Abrió un perfil falso en Facebook con el nombre de Alexei Mikhailov. Por ahora era muy simple, lo suficiente para pasar una verificación superficial. Introdujo el nombre de Kirill Bedrosich en la barra de búsqueda. Las mandíbulas de Vladimir se apretaron al ver la cara arrogante del doctor en la pantalla. Vladimir pasó la siguiente hora revisando las publicaciones públicas de Kirill, tomando notas sobre cualquier información potencialmente útil. Restaurantes favoritos, pasatiempos, amigos en común con Nina, todo lo que pudiera ayudarlo a comprender su relación. De repente, apareció una notificación en su teléfono. El rastreador GPS estaba activo. El mapa mostraba que el coche de Nina se dirigía al hospital. El estómago de Vladimir se encogió. ¿Realmente iba a trabajar o se encontraría con Kirill en otro lugar? Sacudió la cabeza, obligándose a concentrarse. No podía permitir que la paranoia nublara su juicio. Necesitaba pruebas irrefutables, no solo sospechas. En los días siguientes, Vladimir vivió según un horario. Se despertaba temprano, revisaba los registros del GPS y las grabaciones nocturnas de las cámaras ocultas. Luego iba a trabajar, haciendo todo lo posible por mantener la apariencia de una vida normal, mientras su mente giraba en un torbellino de nueva información y teorías. Un miércoles por la tarde, las observaciones cuidadosas de Vladimir finalmente dieron sus frutos. Estaba sentado en la sala, revisando unos papeles, escuchando solo parcialmente una conversación telefónica de Nina en la cocina. Ella creía que él estaba absorto en el trabajo, pero cada uno de sus sentidos estaba tenso. «Sí, todo está bien», decía Nina en voz baja. «Transferiremos la última parte de los fondos la semana que viene y luego podremos seguir adelante con el plan para Vladimir». La sangre de Vladimir se heló. Se obligó a seguir escribiendo, moviendo mecánicamente el bolígrafo sobre el papel. «No te preocupes», continuaba Nina. «Él no sospecha nada. Una vez que lo incriminemos por el robo, lo demás será fácil». El significado de sus palabras golpeó a Vladimir como un golpe físico. No solo planeaban robarle el dinero, querían eliminarlo. Tan pronto como Nina terminó la llamada, Vladimir fue al baño, se salpicó la cara con agua fría, tratando de calmar el creciente pánico. Ya no se trataba solo de infidelidad o delitos financieros. Su vida estaba en peligro. Necesitaba ayuda, ayuda legal. Con manos temblorosas, Vladimir sacó el teléfono y marcó un número que no había usado en muchos años. Irina Rzavia al aparato. «Irina, soy Vladimir Yakovlev. Necesito tu ayuda». Pausa. «Vladimir, Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué ha pasado?» «No puedo explicarlo todo por teléfono», dijo Vladimir, bajando la voz. «Pero estoy en problemas, en serios problemas. ¿Podemos reunirnos?» En su voz debía haber algo que transmitiera la urgencia de la situación. «Claro», respondió Irina sin dudar. «Mañana a mi oficina a las 2 en punto. ¿Necesitas la dirección?» Vladimir exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «No, la encontraré. Gracias, Irina. De verdad». Al terminar la llamada, Vladimir sintió un rayo de esperanza. Irina siempre había sido la mente legal más aguda de su grupo de estudiantes. Si alguien podía ayudarlo a superar esta pesadilla, era ella. Al día siguiente, Vladimir estaba sentado frente a Irina en su elegante oficina en el centro de la ciudad, contándole toda su historia. Para su crédito, Irina escuchó sin interrumpir.
Su expresión se volvía cada vez más seria. Cuando Vladimir terminó, Irina se recostó en la silla, juntando los dedos en forma de pirámide. Vladimir. No voy a endulzar las cosas, dijo Irina. Te encuentras en una situación muy peligrosa, pero el hecho de que hayas reunido tantas pruebas jugará a tu favor. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Vladimir, su voz ronca por la conversación. Los ojos de Irina brillaron con determinación. Vamos a construir un caso irrefutable. Cada fragmento de evidencia, cada inconsistencia en sus declaraciones, cada transacción financiera, todo irá en el expediente. Debemos estar preparados para actuar instantáneamente. Durante varias horas, estudiaron las pruebas que Vladimir había reunido, organizándolas en una historia coherente. La experiencia jurídica de Irina ayudó a identificar los puntos clave que serían decisivos, tanto en el proceso penal como en el civil. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la oficina, Irina miró seriamente a Vladimir. «Hay otro asunto que debemos discutir, tu seguridad». Vladimir asintió. «Yo también he estado pensando en eso. Si están dispuestos a incriminarme por un desfalco, ¿quién sabe qué más intentarán hacer? Quiero que empieces a llevar un registro detallado de tus movimientos», dijo Irina. «Cada vez que salgas de casa, envíame un mensaje con tu destino, y si algo te parece sospechoso, aunque sea mínimo, llámame inmediatamente». «Entendido», respondió Vladimir, sintiéndose a la vez aliviado y atemorizado por las medidas de precaución adoptadas. Al salir de la oficina de Irina, con el expediente guardado de forma segura en su maletín, Vladimir sentía una extraña mezcla de emociones. Miedo, por supuesto, ira por la traición de Nina, pero también un creciente sentimiento de determinación. No sería una víctima. Lucharía, armado con la verdad y la ley. Aunque poco lo sabía, la batalla estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba a intensificarse. Las siguientes semanas fueron para Vladimir un verdadero curso intensivo en compartimentación. Durante el día, enseñaba historia, corregía tareas y asistía a reuniones de profesores, pero su mente nunca estaba lejos de la red de engaños que estaba desenmarañando. La tensión comenzó a manifestarse. Aparecieron ojeras bajo sus ojos. Sus normalmente impecables planes de lecciones se volvieron desorganizados, y más de una vez se encontró mirando a sus alumnos sin sentido, perdido en sus pensamientos sobre el siguiente paso contra Nina y Kirill. Fue Mikhail Gazmanov quien finalmente habló con él al respecto. Eran amigos desde que Vladimir comenzó a trabajar en la escuela, compartiendo su amor por los datos históricos poco conocidos y los chistes terribles de padres. «Bueno, cuenta», dijo Mikhail un día, acorralando a Vladimir en la sala de profesores vacía. «¿Qué te pasa, hombre? Pareces que no has dormido en semanas». Vladimir abrió la boca para esquivar la pregunta, pero la preocupación en los ojos de Mikhail rompió sus defensas. Antes de que se diera cuenta, toda la historia salió a la luz. La infidelidad, el desfalco, las amenazas a su vida. Cuando terminó, Mikhail parecía tan conmocionado como el propio Vladimir. «Dios mío», exhaló Mikhail, «ni idea tenía». «Vladimir, ¿por qué no me dijiste nada antes?» Vladimir se encogió de hombros impotente. No quería involucrar a nadie más en este lío. Ya es bastante difícil. Mikhail negó con la cabeza. «Eso no es amistad, amigo. No deberías pasar por esto solo». Se quedó callado un momento. «No puedo resolver esto por ti, pero puedo protegerte aquí, en la escuela. Si necesitas escaparte para una reunión con tu abogada o a cualquier otro sitio, solo dímelo. Te cubro». Por primera vez en varias semanas, Vladimir sintió cómo la tensión se aliviaba de sus hombros. «Gracias, Mikhail, eso significa mucho». Gracias al apoyo de Mikhail en el trabajo, Vladimir pudo concentrarse en la construcción de su caso. Cada noche pasaba horas revisando documentos financieros, cotejando fechas y operaciones. La magnitud del esquema de desfalco de Nina y Kirill era asombrosa. No se limitaba a la organización benéfica del hospital.
El fraude se extendía a varias clínicas relacionadas e incluso a las cuentas de los pacientes. Una noche, mientras Nina dormía plácidamente arriba, Vladimir logró un gran avance. Consiguió acceder a su portátil mientras ella se duchaba, copiando rápidamente los archivos a una memoria USB oculta. Ahora, revisando los documentos encontrados, descubrió el alcance completo de su plan. Estaban extrayendo dinero de varias fuentes, blanqueándolo a través de una serie de empresas pantalla antes de transferirlo a cuentas offshore. Las cantidades eran astronómicas, millones de dólares que debían destinarse al cuidado de los pacientes y a la investigación médica, ahora terminaban en los bolsillos de dos codiciosos conspiradores. La mano de Vladimir temblaba mientras redactaba sus conclusiones. Esto ya no se trataba solo de él. Había decenas, quizás cientos de víctimas, pacientes a los que se les inflaron los precios, empleados cuyas pensiones habían sido robadas, organizaciones benéficas privadas de un financiamiento crucial. Sabía que tenía que hacer algo, pero acudir a la policía en ese momento podría alertar a Nina y Kirill antes de que tuviera suficientes pruebas para su condena. No, necesitaba un enfoque más sutil. Después de una agonizante deliberación, Vladimir escribió una carta anónima a un empleado de cumplimiento ético del hospital. Expuso sus sospechas sobre irregularidades financieras en el fondo benéfico, proporcionando detalles suficientes para provocar una investigación interna sin revelar la magnitud total de lo que sabía. Al pulsar enviar, Vladimir sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La rueda ya estaba en movimiento. No había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Vladimir se despertó con una llamada telefónica de Nina. Simuló estar dormido, escuchando atentamente para captar su lado de la conversación. «¿Qué quieres decir con auditoría?», siseó Nina, su voz teñida de un pánico apenas contenido. «¿Quién autorizó eso?». El corazón de Vladimir dio un vuelco. Su pista anónima había funcionado más rápido de lo que esperaba. No hagas nada por ahora», continuó Nina. «Debemos ser cuidadosos. Hablaré con Kirill y veremos qué hacemos». Tan pronto como Nina salió para ir a trabajar, Vladimir se puso en marcha. Sabía que el tiempo se agotaba. Si Nina y Kirill se daban cuenta de cuánto sabía, podrían acelerar sus planes contra él. Esa mañana, Vladimir dedicó su tiempo a copiar todas las pruebas, guardando copias de seguridad en lugares seguros. Luego, armándose de valor, hizo una serie de llamadas anónimas a algunas de las víctimas que había identificado durante su investigación. No podía revelar todo, pero los instó encarecidamente a que se pusieran en contacto con las autoridades con cualquier sospecha sobre irregularidades financieras en el hospital. Al anochecer, Vladimir estaba exhausto, pero satisfecho. La red se estaba cerrando alrededor de Nina y Kirill, pero sabía que la parte más peligrosa aún estaba por llegar. Como si fuera una señal, Nina entró en casa con una sonrisa fingida. «Cariño, ya llegué, y tengo una sorpresa para ti». Vladimir se tensó inmediatamente. ¿Qué clase de sorpresa? La sonrisa de Nina era forzada mientras le entregaba un folleto. «Reservé un pequeño viaje para nuestro aniversario de bodas la semana que viene. Una encantadora cabaña en la montaña, solo nosotros dos, sin distracciones. ¿Qué te parece?». La sangre de Vladimir se heló en las venas al mirar el folleto. Debía ser eso. La desgracia que estaban planeando para él. Sus pensamientos trabajaban frenéticamente, intentando idear una respuesta que no delatara su conocimiento. «¡Guau, inesperado!», logró decir, forzando una sonrisa. «Se ve genial. Gracias por organizarlo todo». Nina irradiaba felicidad, pero Vladimir vio el cálculo en sus ojos. «Me alegra que te guste. Pensé que necesitábamos un poco de tiempo a solas, ya sabes». Mientras Nina hablaba de las comodidades de la cabaña, la mente de Vladimir trabajaba a toda marcha. Necesitaba obtener más detalles sobre ese viaje sin levantar sospechas, y necesitaba un plan de contingencia en caso de que algo saliera mal. Esa noche, mientras Nina dormía, Vladimir escribió un correo electrónico a Irina. En él,
describió detalladamente todo lo que sabía sobre los crímenes de Nina y Kirill, incluyendo sus sospechas sobre sus planes para el viaje inminente. Lo programó para que se enviara automáticamente si él no revisaba su correo electrónico en las 24 horas siguientes a su regreso previsto. Parecía escribir su propio testamento, pero Vladimir sabía que debía estar preparado para cualquier cosa. No permitiría que Nina y Kirill se salieran con la suya, incluso si le sucediera lo peor. Al cerrar el portátil, una resolución de acero lo invadió. Había estado inactivo durante demasiado tiempo, siempre un paso detrás de Nina y Kirill. Era hora de tomar el control de la situación. Mañana, decidió, comenzaría a manipular sutilmente a Nina para obtener más información sobre el viaje. Utilizaría cada fragmento de información para fortalecer su contraplan, y cuando llegara el momento, estaría listo. La noche antes del viaje, Vladimir estaba sentado en la oscura sala de estar, una copa de whisky intacta sobre la mesa de centro. La casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado y el crujido ocasional de la vieja madera de arriba. Nina dormía plácidamente, sin sospechar que su cuidadosamente construido mundo estaba a punto de derrumbarse. Los dedos de Vladimir golpeaban con inquietud el reposabrazos de la silla mientras esperaba. Había añadido un poco más de vino del habitual al vino de Nina, asegurándose de que se fuera a dormir temprano. Cuando el reloj se acercó a la medianoche, se preparó para lo que debía ocurrir. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Irina. ¿Todo listo? ¿Estás seguro? Las mandíbulas de Vladimir se apretaron mientras escribía la respuesta. No hay otra opción. Tiene que ser hoy. Guardó el teléfono en el bolsillo y se levantó, caminando silenciosamente por la casa que alguna vez consideró su santuario, pero que ahora le parecía una tumba llena de fantasmas de promesas rotas y confianza destrozada. En el dormitorio, Nina se movió cuando Vladimir encendió la luz. Parpadeó somnolienta, la confusión se convirtió en alarma al captar la expresión severa de su rostro. «Vladimir, ¿qué pasa?», murmuró, sentándose. «Necesitamos hablar, Nina», dijo Vladimir con una voz fría y uniforme. «Sobre tu relación con Kirill, sobre el dinero que robaste, sobre tus planes para matarme». Los ojos de Nina se abrieron de par en par, un destello de pánico rápidamente reemplazado por indignación. «¿De qué estás hablando? ¡Estás loco!». Vladimir casi se rió de la ironía. ¿Cuántas veces había usado ella esa frase para hacerlo dudar de sí mismo? Pero no esta vez. Sacó del bolsillo una pila de fotografías y las arrojó sobre la cama. ¿Reconoces estas fotos? ¿O qué tal esto? Encendió una grabación en su teléfono. La voz de Nina discutiendo el desfalco de fondos con Kirill. Eso no es como suena», balbuceó Nina, su mirada vagando por la habitación como si buscara una vía de escape. «Basta, Nina», dijo Vladimir con severidad. «Lo sé todo. Cada mentira, cada dólar robado, cada plan que tú y Kirill idearon, incluyendo tu pequeña estratagema del aniversario». El autocontrol de Nina se quebró. Las lágrimas brotaron en sus ojos y se lanzó a una desesperada negación. Vladimir la interrumpió, su voz subiendo de tono. «Simplemente robaron millones a personas enfermas, planearon incriminarme por sus crímenes, conspiraron para matarme». El peso de las pruebas era abrumador. Las negativas de Nina se debilitaban. Finalmente, confrontada con la evidencia irrefutable de sus actos, se derrumbó. «Perdón», sollozó, escondiendo su rostro entre las manos. «Perdón, Vladimir, nunca quise que llegara a esto. Kirill, él dijo que sería fácil, que nadie saldría herido». Vladimir sintió un pinchazo de compasión, rápidamente consumido por una ola de repulsión. ¿Nadie saldría herido? ¿Y qué hay de los pacientes cuyo tratamiento se vio afectado por tu avaricia? ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y yo? Nina, intentaste matarme». La cabeza de Nina se levantó bruscamente. Un destello calculador en sus ojos reemplazó las lágrimas. «¿Matarme? ¿Qué dices?» «Te amo, Vladimir. Todo esto es un gran malentendido. Podemos superar esto, ¿verdad? Para bien o para mal, ¿recuerdas?»
Vladimir observó cómo Nina alternaba entre tácticas, súplicas de perdón seguidas de amenazas de arruinar su reputación. Cuando eso no funcionó, intentó desviar la culpa, presentándose como un instrumento involuntario de Kirill, pero Vladimir se mantuvo firme, inmutable ante sus manipulaciones. Se acabó, Nina. Ya he entregado copias de todo esto a la policía y a la dirección del hospital. Esperan mi declaración mañana por la mañana. El rostro de Nina se contorsionó de rabia. «Eres un maldito. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Te destruiré por esto, te lo juro». «No, no lo harás», dijo Vladimir con calma alzando su teléfono. «Porque he grabado toda esta conversación. Otra prueba que se añadirá a la pila». Toda la energía abandonó a Nina. Se dejó caer de nuevo sobre la cabecera de la cama, vencida. «¿Qué pasará ahora?», preguntó en voz baja. «Ahora me voy», respondió Vladimir. «Voy a pedir el divorcio y testificaré contra ti y Kirill en el juicio. Lo que te ocurra después dependerá de la justicia». Se volvió para irse, deteniéndose en la puerta para mirar una vez más a la mujer a la que alguna vez amó más que a su propia vida. Ahora parecía pequeña y miserable, lejana de la segura y cariñosa compañera de vida que él creía que era. «Adiós, Nina». Dicho esto, él salió, dejándola sola con las ruinas de su cuidadosamente construida red de mentiras. Cuando el coche de Vladimir se alejó de la casa, sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio, por supuesto. La ira aún ardía bajo la superficie, pero sobre todo se sentía más ligero, como si hubiera arrojado una carga cuyo peso ni siquiera había reconocido. Revisó su teléfono, encontrando numerosos mensajes de Irina. «Listo», escribió en respuesta. «Reunión con el consejo a las 9 de la mañana. Nos vemos allí». La mañana siguiente fue brillante y soleada, a diferencia de la tormenta de emociones que azotaba el interior de Vladimir. Se ajustó la corbata, respiró profundamente y abrió las puertas del salón de conferencias principal del hospital. Dentro, le esperaba un grupo de personas con rostros sombríos. El consejo de administración del hospital estaba sentado al final de una larga mesa. Sus expresiones eran una mezcla de shock, ira e incredulidad. En el otro extremo de la mesa, un par de detectives impasibles susurraban entre ellos. Irina se levantó para recibirlo, apretando su mano en un gesto de silencioso apoyo. «¿Listo?», susurró ella. Vladimir asintió, colocando su maletín sobre la mesa. Como nunca. Durante 3 horas, Vladimir expuso su caso. Presentó documentos financieros, grabaciones de cámaras de vigilancia, grabaciones de audio de conversaciones. Una montaña de pruebas que dejaban pocas dudas sobre la culpabilidad de Nina y Kirill. Las expresiones de los miembros del consejo cambiaron del escepticismo al horror, a medida que se hacía evidente la magnitud completa del esquema de malversación. Millones de dólares robados de los fondos destinados al tratamiento de pacientes, la financiación de investigaciones y las pensiones de los empleados. «Dios mío», exhaló Elena Mirnaya, presidenta del Consejo de Administración. «¿Cómo no nos dimos cuenta?». «Fueron inteligentes», explicó Vladimir. «Utilizaron una red de compañías pantalla, documentos falsificados. Pero una vez que sabes qué buscar...». Extendió las manos, indicando las pruebas ante ellos. Cuando la reunión llegaba a su fin, Elena Mirnaya se levantó, su rostro lleno de determinación. «Señor Yakovlev, en nombre del Consejo de Administración, quiero agradecerle por habernos informado de esto. Tenga la seguridad de que tomaremos medidas inmediatas. La doctora Bedrosovich y la señora Yakovleva están suspendidas de sus puestos hasta que se lleve a cabo una investigación completa». Luego se acercaron los detectives, haciéndole preguntas a Vladimir sobre sus pruebas y sus métodos. Él respondió lo mejor que pudo, siendo muy consciente del fino hilo sobre el que había caminado al recopilar algunas de sus pruebas. Finalmente, cuando el salón comenzaba a vaciarse, Irina llevó a Vladimir aparte. «Lo has hecho estupendamente», dijo suavemente, «pero esto solo es el comienzo. ¿Estás preparado para lo que viene?». Vladimir exhaló lentamente, sintiendo el peso de los últimos meses. «Debo estarlo», respondió.
por todos a quienes les hicieron daño, por mí mismo. Irina asintió, un brillo de admiración en sus ojos. Bueno, no lo harás solo. Creo que deberíamos crear algún tipo de sistema de apoyo para otras víctimas, ayuda legal, asesoramiento psicológico, ese tipo de cosas. ¿Qué dices? Una pequeña sonrisa rozó los labios de Vladimir. Digo, empecemos a trabajar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Vladimir e Irina se lanzaron a organizar apoyo para las víctimas del fraude de Nina y Kirill. Crearon una línea telefónica de ayuda, organizaron consultas legales gratuitas y coordinaron el trabajo de psicoterapeutas dispuestos a ofrecer sus servicios a precios reducidos. Pero las cosas no fueron tan fáciles. Cuando la noticia del escándalo se extendió, Vladimir se encontró rodeado de reporteros ávidos de detalles. Peor aún fueron las llamadas y los mensajes de la familia y los amigos de Nina, ora suplicándole que abandonara el caso, ora atacando furiosamente su carácter. Nunca la mereció, siseó la hermana de Nina en un mensaje particularmente desagradable. Ella era demasiado buena para usted. Lo lamentará, vil traidor. Vladimir suspiró con cansancio, borrando el mensaje. Esperaba una reacción negativa, pero su implacable naturaleza lo estaba desgastando. ¿Estás bien?, preguntó Irina, notando sus cejas fruncidas mientras ordenaban sus asuntos por la noche. Vladimir sonrió. Simplemente estoy cansado. A veces me pregunto si todo esto vale la pena. Los ojos de Irina brillaron con determinación. Sí que lo vale. Piensa en todas las personas a las que ayudas, en las vidas que estás reconstruyendo. Todo esto vale la pena. Sus palabras reforzaron la determinación de Vladimir. Se lanzó de nuevo al trabajo con una nueva energía, concentrándose en el bien que estaban haciendo, y no en la negatividad que los rodeaba. Poco a poco, pero con seguridad, se fue logrando el progreso. El grupo de apoyo creció. Las víctimas encontraron consuelo y fuerza en sus experiencias compartidas. El equipo legal, liderado por Irina, comenzó a construir un caso sólido como una roca contra Nina y Kirill. Y a través de todo esto, Vladimir descubrió que estaba cambiando. El dolor de la traición aún estaba presente, un dolor sordo en el pecho, pero junto a él florecía algo nuevo, un sentido de propósito, una ira justa dirigida a acciones positivas. Empezó a redescubrir en sí mismo lo que creía perdido hacía mucho tiempo. El apasionado profesor, temporalmente sepultado bajo el peso de las sospechas y el miedo, reapareció. Sus alumnos notaron el cambio, respondiendo con mayor atención y entusiasmo. Un día, cuando Vladimir terminó una discusión particularmente animada sobre el movimiento por los derechos civiles, vio a Miguel sonriendo desde el marco de la puerta. ¿Qué?, preguntó Vladimir cuando el último alumno salió. Miguel negó con la cabeza, todavía sonriendo. Nada, amigo. Simplemente es bueno ver al viejo Vladimir, ¿sabes? Vladimir sintió un calor en el pecho. Sí, respondió suavemente. Es bueno ser yo mismo. Unos meses después, cuando el caso contra Nina y Kirill ganaba impulso, Vladimir había encontrado una nueva normalidad. El dolor de la traición se había desvanecido gradualmente, reemplazado por una determinación inquebrantable de lograr justicia. Finalmente, 6 meses después de aquella noche fatídica, comenzó el juicio. Vladimir se sentó derecho en el estrado de los testigos. Su voz era tranquila mientras relataba los detalles de los crímenes de Nina y Kirill. Sintió sus miradas quemándolo desde la mesa de la defensa, pero se negó a mirarles. En cambio, se concentró en el jurado, en las víctimas que llenaban la galería detrás de ellos. Con cada prueba presentada, con cada hecho expuesto, Vladimir vio cómo se levantaba el peso de los hombros de la gente. Por eso había luchado tan duro. Eso era lo que hacía que todo valiera la pena. Al bajar del estrado de los testigos, Vladimir cruzó la mirada con Irina. Ella asintió ligeramente, un gesto lleno de orgullo y solidaridad. En ese momento, Vladimir se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Las largas horas de trabajo codo con codo, la misión común de justicia,
Todo eso había forjado un vínculo más profundo que la simple amistad. El juicio duró semanas, un cuidadoso desentrañamiento de la red de engaños de Nina y Kirill. Pero al final, la justicia prevaleció. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, y la sentencia del juez fue consecuente. Cuando Nina fue llevada esposada, ella cruzó la mirada con Vladimir por última vez. Vladimir sintió que se cerraba un capítulo de su vida, pero en lugar de tristeza, sintió solo alivio y una creciente sensación de nuevas posibilidades. En las semanas siguientes, la vida brilló con más intensidad. El consejo escolar, impresionado por la honestidad y la perseverancia de Vladimir durante toda la prueba, le ofreció el puesto de jefe de departamento que tanto deseaba. Lo aceptó con una mezcla de orgullo y humildad, prometiendo usar ese puesto para inspirar a sus alumnos, así como la búsqueda de justicia lo había inspirado a él. Pero las ambiciones de Vladimir no terminaron ahí. Usando parte de los fondos recuperados que le habían sido otorgados en la demanda civil, creó una fundación dedicada a apoyar a las víctimas de fraude financiero y violencia doméstica. El trabajo era arduo, pero profundamente gratificante, una forma de convertir su dolor en algo positivo. Y a través de todo esto, Irina estuvo a su lado. Lo que comenzó como una relación profesional, gradualmente se convirtió en algo más. No tenían prisa, ambos temiendo precipitarse después de las conmociones del año anterior, pero la chispa entre ellos era innegable, una profunda comprensión forjada en el crisol de una prueba compartida. Una tarde, mientras caminaban tomados de la mano por un parque cerca de la casa de Vladimir, en su nuevo apartamento, Irina se volvió hacia él con una sonrisa suave. «¿Sabes? Cuando me llamaste ese día, nunca pensé que estaríamos aquí», dijo ella. Vladimir se rió, apretando su mano. «Créeme, yo tampoco, pero me alegro de que estemos aquí». Se detuvieron observando cómo el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con vibrantes tonos anaranjados y rosados. «¿En qué piensas?», preguntó Irina, notando la expresión pensativa en el rostro de Vladimir. Él se quedó callado, reflexionando. «Estoy pensando en lo lejos que he llegado», dijo finalmente. «Hace un año estaba perdido, ahogado en la mentira y la traición, y ahora…» Hizo un amplio gesto a su alrededor, incluyendo la fundación, a Irina, a sí mismo. «Siento que estoy exactamente donde debo estar». Irina se abrazó a él, apoyando la cabeza en su hombro. «Eres más fuerte de lo que piensas, Vladimir Yakovlev. Tomaste algo terrible y lo convertiste en una fuerza para el bien. Estoy orgullosa de ti, y tengo muchas ganas de ver qué haces después». Vladimir la abrazó, sintiendo una oleada de calor y esperanza. El camino que tenían por delante no era claro, pero por primera vez en mucho tiempo estaba deseando saber a dónde podría llevarlos. Al volverse para entrar a casa, Vladimir reflexionaba sobre el camino que lo había llevado a este punto. El dolor, la lucha, los momentos de desesperación, todo eso lo había formado, lo había forjado en un hombre más fuerte y sabio de lo que era antes. Había perdido mucho, eso era cierto, pero había ganado mucho más, un propósito, el respeto por sí mismo y la oportunidad de una verdadera felicidad. Sin importar las dificultades que se presentaran en el futuro, Vladimir sabía que estaba preparado para enfrentarlas. No solo, sino con aliados a su lado y con una nueva fuerza en su corazón. El sol se escondió en el horizonte y Vladimir Yakovlev se adentró en su futuro, listo para escribir el siguiente capítulo de su vida.